Y ahí llegaron. Hola Viviana, ¿Qué haces, Noelia? ¿Cómo andás? bien, acá intentando ver que acomodando el celular porque es complejo, justo, eh, Sí, estaba ah, saliendo del otro lugar, me imagino. exacto, de hecho en un ratito Ah, se va a hacer Romina, una Romy, así que no sé, ¿se ve bien ahí? se te ve bárbara, genial. Perfecto, Muy perfecto. bien. Bueno, vamos primero a agradecer a Lex Magna, viste, por este espacio que siempre nos brinda y tenemos para darnos este lujo hoy, porque la verdad es un lujo tenerla a las dos y ahora las voy a presentar, aunque Romy no está, ahora la presentamos. Bueno, acá vamos a hablar hoy de un tema que la verdad que se la extrae, que es reproducción asistida y filiación. Exacto. Y las chicas, voy a empezar por la que no está, que es Romina, Romina Susana Goitía. Ella es abogada, es docente universitaria, es mediadora, es especializada en derecho de familia, derecho de salud, bioética y derechos reproductivos. Pero también es diplomada en fertilidad y familia, diplomada en bioética y derecho de la salud. Y la doctora, que la tenemos acá, a Noelia Marina Ponce, es similar porque es abogada, lo único que me faltaría que fueras mediadora y están las dos, son mellizas totales, especializada en derecho a la salud, bioética, derechos reproductivos, diplomada en fertilidad, diplomada en bioética y derecho de la salud, y ambas lideran lo que la fundación, que es lo más importante, acompañando un sueño. Que de esto es lo que quiero que nos cuentes un poquito, esta fundación, cómo se formó, a qué se dedica, qué es a lo que tiende. Contanos un poquito. Bien, bueno, primero más que nada agradecerles infinitamente el espacio, agradecerte a vos, Viviana, que puedas brindarnos este espacio por sobre todas las cosas, o sea, nos encanta poder estar compartiendo con vos. Y bueno, nosotras, nuestra fundación nace desde experiencias personales, ¿sí? Acompañando un sueño. Hoy es una fundación que busca visibilizar, difundir los derechos, capacitar a todas las personas, a las familias, a quienes necesiten información. Si bien el derecho se sabe es público, es conocido, la ley por todos, pero la realidad es que en el cotidiano no se saben los derechos, mucha gente no tiene información, entonces nosotras desde nuestro espacio lo que hacemos es talleres para las familias, abarcando lo que es no solo la salud, la infancia, la salud reproductiva, o sea, nuestro margen se ha ampliado muchísimo, porque cuando nosotras iniciamos lo que es el camino de la fertilidad, porque nuestra fundación nace desde experiencias personales, Ujú. nos encontramos con que había desinformación. De hecho, muchas familias acudían a los tratamientos de fertilidad y, por ejemplo, lo que hablábamos hoy, lo que nos convoca es las técnicas de filiación por técnicas de reproducción Reproducción humana asistida es una de las fuentes asistida. de filiación, claro. Exacto. Bueno, la mayoría no saben que el consentimiento informado que implica Exacto. cuándo lo tienen que recibir, no saben de la importancia. Nos ha pasado en muchas ocasiones que nos dicen, ah, yo el consentimiento informado lo dejé por ahí tirado, era un papelito, y cuando el bebé nació, que tuvo que ir a Ir a inscribirlo, registrar, claro, escribirlo, por supuesto. ¿Qué pasa eh, ahí? tuvo que buscar ese papel, ¿no? Ese papel es tan importante, primero porque ese papel, como le dicen la Es la voluntad mayoría, procreacional eso. exactamente, es esa voluntad en la cual vos expresaste el deseo de traer al mundo, de tener ese bebé con vos, va a ser el vínculo que vos vas a tener con ese bebé, entonces tiene que tener determinados requisitos. Entonces, desde nuestro espacio, una de las tantas cosas que hacemos es también concientizar esa parte del derecho y volcarlo con claridad, con sencillez a cada una de las personas, de las familias. De hecho, nosotros ahora el 22 tenemos un taller de consentimiento informado y nos llena de orgullo mirar que se inscribieron personas de todo el país. Y Buenísimo, muy hoy, bueno eso. hoy en día nos pasa que nos dicen, chicas, la verdad que son referentes para nosotras porque en Córdoba, por ejemplo, no tenemos gente que hable de esta temática. En San Juan, y desde este espacio nosotros vamos charlando con cada uno de los profesionales, con cada una de las familias. A veces nos llama la atención de que nos digan, miren, acá en mi país, En mi en provincia. mi provincia, sí, porque además
yo dije mi país en un acto fallido porque justamente de Venezuela nos estaban consultando Ah, durante los otros talleres, porque no solo abordamos esta temática, sino el de infancias, que fue hace muy poquito, cómo detectar esas pequeñas diferencias, diversidades que van a tener en el aprendizaje para poder acompañar. Entonces, un acompañamiento a tiempo, en el momento justo, hacen la diferencia que podés tener una vida plena. totalmente de Entonces, acuerdo. Y además esto que decís vos de la información, ¿no? Porque la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que es, viste, una fertilización homóloga o heteróloga, las posibilidades que tiene. Dice, bueno, a ver, yo no puedo, viste, portar en mi vientre un hijo porque no lo puedo exacto. sostener por determinado problema físico, pero bueno, saber que hay, viste, otras posibilidades también. Así que bueno, invito a todos los que se están sumando a pasar por la cuenta, bueno, de las chicas, esto de esta fundación de Acompañando un Sueño. No solamente, como decís vos, para los abogados, que también tenemos que tener conocimiento, porque esto es muy específico, ¿no? Y por eso estamos acá para aprender, sino para el público en general, porque el que realmente tiene este tipo, viste, de problemática, en realidad no una problemática, porque uno lo tiene que ver como una problemática, tiene que Exacto. verlo como un camino que tiene que empezar a transitar, pero con informaciones muchísimo mejor y acompañados, por lo que veo ustedes en la fundación, que es lo que hacen, ¿no? Exacto, sí, de hecho, uno cuando piensa en el futuro y cuando empieza a proyectar una familia y ve que no viene por el naturales, que en realidad culturalmente estuvo siempre instaurado de que, bueno, que llegar a un embarazo, tener un bebé es rápido, es sencillo, y en la postergación de la vida por la realización profesional o por la proyección o por lo que se desee, el postergar, ¿sí? La maternidad o la búsqueda hacen que después tengamos consecuencias. Entonces, de hecho, la mayoría te dice, yo la verdad que nunca me vi pensando en una técnica de reproducción asistida. Sin Claro. embargo, en su gran mayoría, sin embargo, hoy estamos en otra situación. Y ahí es donde te dicen, uy, me tengo que poner a ver qué es esto. Y cuando se empieza a hablar de las técnicas de baja complejidad, te dicen no sé qué es. Y cuando Claro. avanzás, es como un camino que empezás a recorrer sobre el cual estás con los ojos vendados porque no conoces, porque nunca consideraste que podías llegar a ser necesario para uno. Entonces ahí es donde se empieza a buscar información y es donde empezás a ver que en realidad la información estaba y quizás no la consideraste. No, y además soltar el miedo también, ¿no? Porque el miedo te paraliza. Vos al tener, viste, el conocimiento y no solamente tenerlo, sino estar acompañado, te lleva a, viste, emprender un camino. Y eso me parece muy importante. A mí esto de la información, a ver, me parece que quedó, a ver, se quedó tildada. A ver, te quedaste tildada. Ahora vamos a esperar un poquito. A ver, ahí está, Ahí te habías está, quedado tildada. Te habías quedado tildada. Bueno, ahí a ver, está. esto decía qué importante que es la información también, ¿no? Porque, a ver, el otro día estaba escuchando que, por ejemplo, había un proyecto de ley por el tema de la endometriosis, que en un momento, Claro, fíjate vos que ni sabíamos de qué se trataba, y un tema que hoy en día es solucionable. Y muchas veces decir, las trompas, viste, están obstruidas. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos llegar a hacer? ¿A dónde podemos ir? Más allá de después que, bueno, que uno trata de todas las formas posibles, no puede, y acá entran las técnicas de reproducción humana asistida, que, bueno, vos nos vas a explicar ahora en qué consisten, ¿no? Así, los que no saben, para que pierdan ese miedo y emprendan también esta aventura, ¿no? Porque también exacto. el embarazo, digamos, natural es una aventura y un proceso. Ay, ahí está Romy. Hola, ¿Qué ¿cómo tal? estás? ¿Cómo Sí, estás? Ya te acá- presenté, yo ya te gracias, no presenté. hace falta, no hace gracias. Qué honor estar con vos, muy feliz. Chao. Bien, Igualmente. un poco contestando las técnicas de reproducción humana asistida que bueno, vos hacías referencia a la endometriosis, ¿no? Nosotros, como personas, existen muchas complicaciones quizás al momento de buscar un hijo. Entonces, ahí es donde empiezan a intervenir las técnicas de reproducción, donde la ley, que si bien es una ley nacional, inclusive nosotros tenemos la ley provincial, y que es muy amplia y es muy generosa
inclusive a nivel Latinoamérica nuestra ley es muy generosa, la realidad es que al llevarla a la práctica no es tan sencillo, porque obviamente existen muchos operadores, no solo las clínicas, las familias, las personas que acuden a ellas, si no tenemos las obras sociales, las prepagas y el sistema público. ¿Qué sucede? Esta ley contempla que sean las de baja complejidad, que es donde se empieza primeramente con esos pequeños, esa pequeña búsqueda, ¿sí? Que es esa fecundación que se va a dar dentro del cuerpo de la gestante, en este caso, y ahí lo que se va a hacer es el embrión se va a generar dentro del útero, ¿sí? Se va a inseminar dentro de una de las tantas posibilidades y luego de varios intentos y de esa búsqueda de empezar a ver por qué no llega a ese embarazo, es donde se va a avanzar a las de alta complejidad. Hoy cuando nombrabas la endometriosis, por ejemplo, es una causa de infertilidad. ¿Por qué? Porque la endometriosis, por ejemplo, lo que hace es el endometrio, ¿sí? Eh, que crece alrededor del útero, este endometrio es el que se nutre para que después aloje al embrión y se enriquece, obviamente, con todas las hormonas, hacen que ese tejido se propague. Y cuando la paciente tiene endometriosis o esa persona con gestante que lo va a gestar, ¿qué hace? Que esa endometriosis, si efectivamente se tiene la enfermedad, se propague por todo el cuerpo. Por eso es tanto la importancia de hacerte los estudios, de visibilizar todas estas problemáticas, tanto esa como en el caso de la trombofilia, que se está buscando. Sí, yo te iba a decir eso también, la trombofilia, que antes tampoco, vos viste que eran temas vedados o no se los conocía. En realidad la trombofilia se conoce un poco más porque varias actrices, viste, lo han tenido y entonces, Claro. claro, se ha, viste, publicado en varios lugares, pero si no hay determinadas cuestiones que uno no entiende el por qué y realmente se queda asustado y paralizado al principio. Exacto. Exacto, sí, de hecho la trombofilia se está hablando muchísimo porque justamente esos, por ejemplo, nosotros en la ley de reproducción humana asistida, la cobertura es integral, ¿sí? Y la integralidad incluye todo, o sea, todos esos diagnósticos que conllevan a generar o a acompañar la infertilidad tienen que estar cubiertos. Y por ejemplo, en las técnicas de reproducción humana asistida lo que sucede es que cuando uno lo consulta con la obra social, la primera respuesta que se tiene es una negativa. Claro. Entonces, ¿o por qué? O porque cubriste a una interpretación restrictiva y conveniente para la obra social, es decir, te contestan, cubriste los 3 tratamientos por año, por vida. Y obviamente la interpretación de la Corte es que esos 3 tratamientos son de por vida, porque justamente al reglamentar la ley, lo que se quiso hacer es establecer esto, pero no limitarla justamente, como obviamente es una interpretación conveniente para las obras sociales para decir, bueno, hice la cobertura de estos 3 tratamientos y no los vas a tener más. La realidad es que no, la interpretación de la Corte es, no, a ver, la reglamentación no puede nunca desnaturalizar el espíritu de la ley. Entonces, claramente, cuando se consideró, en el mismo texto del artículo, se estableció el plazo anual hablando de los tratamientos de baja complejidad, y para no repetir nuevamente, ya se interpretaba que al hablar de los tratamientos se estaba hablando siempre de un plazo anual. Entonces, por eso es que uno habla de los 3 tratamientos con ese En un año, intervalo. claro. Exactamente, intervalo de 3 meses entre cada uno en un año. ¿Por qué? Porque obviamente el La intervalo está recuperación. dispuesto. Exactamente, porque quien pone el cuerpo, claro, recuperación física y psicológica en ese caso. Totalmente. Eso de lo psicológico me interesa muchísimo también, ¿no? Los miedos que pueden traer, lo que viene después, ¿no? El miedo al fracaso también. Es como que tenemos mandatos que hay que cumplir, ¿viste? El no ser madres, que es lo que trae también, ¿no? Y entonces todo eso tendría que estar acompañado. No sé si las obras sociales lo cubren, también el acompañamiento psicológico. A ver, te perdí en el sonido, ¿no? Ah, bueno, decía que importante también sería todo lo del tratamiento psicológico. ¿Me escuchás ahora? Sí, ¿Me escuchás? sí, perfecto, mira. Ah, bueno, bueno. Decía eso porque muchas veces el miedo al fracaso, ¿no? Y esto de decir cuánto el cuerpo, ¿no? Tengo que poner, cuántas veces tengo que poner el cuerpo,
o cuáles son, viste, las consecuencias de hacer ese tipo de tratamiento, si es que las hay, las consecuencias negativas o no, no lo sé. Pero me imagino que debe venir con una cuota importante de ansiedad. Se le dice, como nosotros siempre decimos en la fundación, es una montaña rusa de emociones, desde el impacto del diagnóstico, después todo lo que es el proceso, el desconocimiento, la falta de información, y todo eso también la ley nos habilita, es tan rica la ley, no creo que no ya lo habrá dicho también, Sí, ya lo en el dijo. tema del acompañamiento psicológico. Muchas de Ujú. las personas que nosotros acompañamos no tienen conocimiento de que tiene la cobertura integral y eso implica también el tema del tratamiento psicológico, porque sinceramente, Viviana, es ir a ruta 60 y de repente vas a 300 y chocaste con una pared y ahí empieza a generarse una situación totalmente psicológica, no solamente individual, si uno lo hace individual obviamente, y sino también de manera con la Familiar. pareja y demás, familiar, lo social, porque nosotros decimos que esto es a nivel psicológico, social y biológico. Entonces tu cuerpo está atravesando todo ese conjunto integral, de lo psicológico, lo biológico y lo sociológico. Sí, Yo por nunca supuesto. me voy a olvidar en tribunales, estaba haciendo la fila en un momento cuando estaba el doctor Bombelli en el juzgado de familia 2 de La Plata, y yo todavía me estaba haciendo estudios, lo había comentado una conocida, entonces me da el pésame y me dice, lamento mucho que seas infértil, que seas estéril. Y en ese momento éramos, ¿te acordás que en los escritos que íbamos a dejarlo en mesa de entrada? Y eso me sorprendió porque a mí me sentí muy mal, porque todos me quedaron mirando, esa sensación de decir, wow, qué feo que se den cuenta que era estéril. Todavía empezaba recién mi camino. Hoy tenemos una fundación que hablamos plenamente de esto, pero a mí me convocó como mujer y como persona a decir, wow, lo está diciendo públicamente, no sabe qué Sí. repercusiones existe, todo en la fila lo había escuchado, todos después vinieron, uy, lo lamento, lo siento, ¿cómo te sentís? Yo todavía ni sabía mi impacto. Claro. Entonces, a veces también desde nosotros mismos como personas, darnos cuenta de la importancia de tener el conocimiento de cómo poder acompañar en ese En momento. ese momento, sobre todo era callar en el momento adecuado, es al revés. Exacto, es poder Entonces, acompañar de alguna forma, por eso decimos lo social, respetuosa y respetuosa. Es decir, tal porque cual. hay mandatos, viste, que esos mandatos culturales, vos pensás que el rol reproductivo de la mujer viene desde que el mundo es mundo, y en realidad venimos como marcadas desde los textos sagrados que venimos a parir. Entonces, si no cumplimos el mandato, es decir, ¿qué somos? ¿Para qué estamos? Y La estamos en pleno siglo, estigmatización de la claro, en mujer, el pleno siglo, reproductivo, y el es hombre, el tremendo. productivo. Exactamente. Lo que escuchando de tu clase del otro día que tuvimos en la diplomatura de género, la parte que diste de género. Soy Estaba. alumna, así que estoy en la clase también. Bueno, Así que no, es pero realmente eso. vos sabés que me parece re importante, a ver, yo entiendo todo esto porque pasé todo esto también, Ah, bueno. pero yo en otra época, porque piensan ustedes, son muchísimos más jóvenes, estamos en el siglo XXI, pero esto que estamos hablando de la información es tan importante porque cuando, a ver, yo tenía endometriosis, tuve muchísimos embarazos ectópicos en los cuales casi dejó la vida porque como no se sabía, tenía hemorragia interna que ya, viste, eh, hasta que se empezó a hablar, ni siquiera los médicos sabían cómo tratar la problemática. Entonces, cuando, imagínate, se detectó endometriosis, lo primero que se me mandó fue un instituto muy conocido para ver si podía quedar embarazada a través de técnicas de reproducción humana asistida, cuando era mucho más simple. Imagínate que con en este caso, bueno, fue un tema médico quirúrgico, Para porque bueno, operación así tal de... cual como vos contaste que es lo endometriosis, pero fíjate, la trombofilia hoy en día también se puede superar, pero pensá que a mi hija, la más grande, tiene ahora 33 años. Pensá que hace 33 años todo esto no sucedía y cómo realmente vos te sentías como que no pertenecías porque no podías sostener un embarazo, tener un hijo. Entonces, me parece tan importante esto del acompañamiento psicológico también, porque olvídate que antes existiera un acompañamiento psicológico si no venía de tu familia. Y Exacto.
Entonces, y después esto del conocimiento de todo lo que se te abre, por eso me gustaría que después explicaran un poco qué es también la fecundación heteróloga, porque hoy en día hay muchas posibilidades de quedar embarazada, ¿no? Y No, buscar. inclusive en nosotros sucede que la mayoría, por ejemplo, no contempla el hecho de que, por ejemplo, los óvulos, uno cuando transita este camino, se entera que en principio se te acaba la reserva ovárica, no solo que se te acaba, sino que La envejece calidad, con y la uno, la calidad, claro, la calidad calidad del óvulo. ya no es la misma la que tenías en los óvulos a los 25 que a los 35. La mujer después que transita y que cruza la línea de los 30, va en una picada y aparte todo esto viene a acompañar lo emocional, que de repente nuestra biología en un año, de un año a otro, esta reserva puede caer y ahí es donde empieza La fecundación la heteróloga que habla ella. exactamente. Donantes. Esta Y el situación duelo. de primero abordar lo que es el duelo genético, es esta culturalmente uno espera tener hijos se parezcan a los padres, al abuelo, que tengan determinados rasgos. Y cuando vos vayas a tener que optar o por abandonar este deseo de Matamar o patamar, maternar sí. o paternar, vas a tener que evaluar de repente adoptar este nuevo sistema, o sea, es ir a una ovodonación a buscar que sea con material genético del banco de donación. Entonces, ahí es donde uno tiene que abordar lo que es, o transitar lo que es el duelo genético y estar preparado para decir, bueno, sí, definitivamente ya no hay material genético con el que se pueda hacer de quien lo está solicitando, como nos pasó a nosotras. De hecho, yo recuerdo cuando me lo dijeron, dije, ay, sí, bueno, listo, fenómeno, el banco de donación. Y a los días me cayó la ficha de lo que implicaba, las implicancias. Entonces ahí vino el acompañamiento con quien estaba, de buscar información, el acompañamiento de la terapia, que hoy en día, en muchos de los casos, con muchas obras sociales, se obtiene la cobertura después de que tenés una sentencia. De hecho, nosotros hace muy poquito acompañamos a una familia también, hicimos el amparo, porque justamente la obra social le había dicho que había cubierto los 3 tratamientos de por vida, no había más, y qué decir del acompañamiento psicológico. Claramente la sentencia ordenó que inmediatamente le dieran cobertura a los dos, porque los dos integrantes de la pareja tienen que hacerlo, y si de repente es una persona sola quien está abordando, también. Entonces, desde ese lugar, transitarlo y siempre con la información. Entonces, cuando se llega a ese estadio de tener que recurrir al banco de donación, empieza también todo el recorrido que le sigue a esta instancia, es ir a hacer los estudios en la clínica, pedir toda la información, intentar que obviamente el consentimiento informado esté antes, que no sea sobre la marcha previo a ingresar al quirófano. Cuestión es que a veces muchos no se lleva a cabo esa práctica. Yo estaba una vez en un curso que fuimos con Noelia y una de las colegas decía que el consentimiento se firmaba con un abogado en la clínica de fertilidad. Yo no lo he visto casi No, nunca. no, es que no va el Sinceramente, abogado. estaba Claro, tenés que estar capacitando. asesorado, pero vos tenés que ir asesorado. Claro. Pero hay que entender que es un ámbito médico, Es es un decir, ámbito médico, exacto, pero yo nunca había escuchado, y bueno, era no, uno de los temas que era justo sobre tratamiento de reproducción claro. y me sorprendió. Yo lo explicaba que jamás en todo lo que No, hemos pero te van a acompañado. dejar entrar tampoco, porque es Claro, un imagínate con un ámbito abogado, es un ámbito muy sanitario, con cuidado lo y cual, sanitario. Acá Ruth le dice, chicas, que esto me parece importante, dice, estamos atravesando el duelo genético. Pero fíjate qué importante también es estar acompañado por mujeres o varones que han pasado lo mismo, que pasó hablan el mismo Ruth, por idioma ejemplo. a Es veces. decir, claro, se reconocen, ¿no? Y tienen ese apoyo y entender que no están solos, que esto no es porque vos seas un bicho raro, le pasa a muchísimas personas y yo creo que, a ver, por la forma que vivimos hoy en día, por el estrés, por un montón de situaciones,
además de haber bajado la tasa de natalidad, no es solamente por una decisión, sino también por varias complicaciones que a nivel, yo te diría, no solamente de la mujer, también del varón, que por un problema de estrés que no genera el esperma que tiene que generar o la calidad del esperma que puede generar, porque siempre si no ponemos el foco en la mujer, si los óvulos, viste, son de calidad o no de calidad o por la edad y no, esto Bueno, es un vos total, claro. lo que decís en la práctica nos ha pasado, y la cuento siempre la historia porque yo estaba de viaje en ese momento, y me llama Manuel y me dice, me quedé hasta la madrugada armando el amparo para esta familia. Bueno, y entonces me va contando y me dice, no sabes lo que pasó. Digo, ¿qué pasó? Me dice, la pareja que fue, me dice, a la fundación, explicó toda la problemática de ella, la historia clínica, le pedimos el de los dos, pero como tenían tanta vergüenza, no quiso contar que tenía un problema de Claro. médico y un diagnóstico médico. Entonces, lamentablemente, antes de firmar le dijeron, mirá, todo muy bien, pero nosotros no nos animábamos, él no se animaba a No se decirlo. animaba, lógico. Entonces, ahí también veis un tabú, que a veces pensás No, que es es un solamente un problema de la estereotipo. mujer, un Yo te diría estereotipo que que es la un mujer estereotipo. reproductivo, el hombre productivo, que me quedé con esa frase Más tuya. que lo productivo, yo te diría que no en este caso, pero sí tomaría el estereotipo que el hombre es más difícil que demuestre sus emociones y su virilidad. Fíjate acá que cuando yo hablé ese día expliqué lo que era el arquetipo viril. Sí, Tiene mucha importancia y es cultural, es decir, no es porque a él le dio vergüenza, porque se le ha enseñado que determinadas cosas no se pueden contar, ¿entendés? exacto. Tienen que quedar para adentro. Acá no sé, Radio Lomas Digital dice, Loma lo cubre ejemplo hasta hace unos años, aunque tuvo que pagar ciertos estudios. Me Hay imagino que, ciertos estudios hoy en cierto, día, que al menos que no estén fundamentados con estudios médicos, deben pagarse, pero siempre decimos, esas son las excepciones. La idea es que con un fundamento médico siempre intentamos que la cobertura sea integral. Eso es importante destacar. ¿En qué? Por la que es fundamental. Entonces, cuando hablábamos hoy con trombofilia, endometriosis, a veces la gente dice, no, no lo tiene la cobertura. Sí, hay algunas cuestiones de PGT o algo por el estilo que sí, siempre hay que analizar cada caso en particular. particular. Igual, aprovechando la audiencia de ustedes, a mí nosotros nos sorprende mucho la poca información a veces que tenemos. Nosotros tenemos como mucha virtualidad en los cafecitos virtual de diferentes provincias. Es impresionante la poca información que se maneja en otras provincias. Nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires, pero a veces nos sorprende mucho la poca información de sus derechos. Nos ha llegado a contar acompañamos, que nos escriben por las redes, me cobraban mi historia clínica, 100.000 pesos, porque fui, porque le pedí, y entonces eso es lo Y que la ley del nosotras derecho no. del paciente, claro, no, No, pero no, ni idea. fíjate qué importante esto. Nosotros tenemos una herramienta que es el conocimiento del derecho, que mucha gente no lo No la tiene. tiene. Entonces, por eso también cuando generamos la fundación lo pensamos de ese lado. Entonces dice, no tengo esos 100.000 pesos para poder pagar la historia de clínica. Entonces es donde nosotras se enfurecemos. No, No, Pero no tenés que pagar ni uno, ni no, un no, peso. no. Claro. No, aparte nos parece Horas, increíble, imputados. tal cual nos parece increíble, Sí. increíble que inclusive esos cobros aparezcan, esos cobros indebidos aparezcan. De hecho, una de las consultas que nos hicieron hace muy poquito fue, mirá, en 5 días tienen que hacerme la transferencia de los embriones y me acaban de notificar que tengo que pagar $500. Es un montón para un emprendedor que además, que primero que la obra social le cubra, le cuesta, porque tiene que estar todo fundamentado, tiene que insistir, insistir sin haber hecho un amparo. Nosotros cuando lo escuchamos decíamos, para, si todos, en realidad todos lo que se utiliza para en el quirófano es todo importado, no hay nacional. Entonces, es un argumento que utilizan para cobrar un plus, porque quizás ellos no tienen convenido con la obra social un costo que a ellos al organismo o a la clínica les satisface. Entonces, ¿qué hicimos? O sea, sencillamente una nota diciéndole que iba con copia a la Superintendencia de Salud y claramente a los días le contestaron, no, a los días no, al día siguiente le Ay, es contestaron, rápido, rápido fue, no, quédate tranquila que está cubierto. más bien. Y otra Ah, cosa que nos pasa, perdón, es el tema y del consentimiento informado, lo que hablábamos y parte de la charla. Lo importante, nosotros tenemos un taller ahora próximamente del 22 de mayo sobre consentimiento, cómo conocerte, tus derechos. Pero nos pasa mucho que viene el consentimiento y de atrás viene en la parte práctica, ¿no? Nos sí, viene una hojita con el monto y que se dieran a un débito automático. Algunas clínicas están haciendo eso. mirá. Entonces, vos firmás, no importa, después lo completamos en la clínica. El anexo. El Ajá. anexo. Ese famoso anexo es lo que nosotros tenemos, tengan cuidado, lean cada detalle. Sabemos que cuando estamos en un tratamiento estamos
muy en el tema del tratamiento Vulnerables, estás vulnerable, muy claro, vulnerables, y entonces eso lleva a que vos digas, firmo, ¿dónde firmo? A ver, sí, por favor. por supuesto. Listo, entonces estamos detectando esas falencias de clínicas que te dicen 6 cuotas, se queda la criopreservación, el débito automático. Entonces cuando preguntamos, ¿vos leíste esto? No, sabes que no me di cuenta. Y sinceramente donde la gente dice, ay, pero pará, yo no lo leí, me siento culpable. Bueno, ahí es donde empezamos a decir, hay que leer, hay que darle importancia porque esto es lo importante de la voluntad que vos tengas de poder proyectar tu familia. Entonces, es importante el consentimiento informado, ¿qué es lo que implica? Claro, acá No mira, tiene, radio, perdón. sí, no tiene esos anexos que le han incorporado determinadas clínicas que es como que pasa. Total, si pasa por Sí, alto y no, más bueno, ya bien. firmaron, de hecho, bueno, en el caso que nos consultaban, habían firmado que decía que, bueno, que en caso del día de la inseminación, de que quedasen embriones, estos iban a quedar criopreservados, pero te vienen a vos Tenías a que abonar, pagar tanto. era 3 millones. O sea, Sí, es carísimo, ¿eh? no, Carísimo. Una cómoda cuota igual. una cómoda cuota, pero que no la habían advertido. Imagínate cuando lo leyeron, que vieron. Primero, nosotras nos sorprendió encontrar anexos en el consentimiento informado que no Informado están que no previstos, corresponde, que no claro. corresponden. Después, cuando lo empezamos a ver todo lo que contenía ese anexo, claramente no era el consentimiento informado. Era como que a ver, mantener la misma gramática, el mismo formato, era como que Un formaba contrato de parte. adhesión, era un contrato de adhesión Exactamente, eso. que no debía estar, es la realidad. No, para nada. Acá en Radio Lomas Digital dice, la ovodonación no se suele informar lo jurídico, por ejemplo, en el congelamiento de óvulos. Fíjate qué tema, ¿no? Porque el tema de los congelamientos de óvulos hoy también, sobre todo una mujer que, como decías vos, llega a los 30 años y por un tema laboral o por decisión, dice, bueno, voy a congelar óvulos para más adelante. Y desde lo jurídico no tiene, viste, ningún tipo de asesoramiento. No, y de hecho, por No, aparte ejemplo, en la facultad, cuando en la facultad nos pasa, nosotros justo mañana tenemos que ir a la facultad a dar una charla justamente sobre este tema y nos sorprende a veces encontrar que las chicas, las alumnas con 25 años van todos los meses a donar. O sea, Mira. y nos dicen, bueno, me fui, dentro de 2 o 3 meses voy a volver a ir, no sabía lo que implicaba. Eso te iba a decir. A ver. No tienen conocimiento, no saben las consecuencias. Y de hecho, bueno, una de las chicas que se quedó muy callada mirándonos dice, no, a mí me sobreestimularon y Ahí viene una pregunta. Vos sabés que justo hay y, una pregunta de eso. y justamente dice, aspiraron 30 óvulos que Mm. A ver, el tema es ese, dice, en el consentimiento informado, ¿deberían explicar los riesgos que produce la estimulación ovárica? Por ejemplo, que puede despertar o profundizar la endometriosis. no, claro, eso no no, lo explica. eso Es no muy no lo específico, dice, eso no claro. lo Me dice, imagino que es muy específico. pero Pero en sí lo. general, claro que tiene Exactamente, riesgo. no. En general sí está y está toda la información y explican cada una de las técnicas, las consecuencias, está detallado. De hecho, hoy el Ministerio de Salud de la Nación ya ha bajado unos consentimientos informados que ya están preestablecidos, que tienen, de ahí podés incorporar conocimiento, pero no quitar, ¿sí? Hay una base. Una base, eso te iba a decir. Exactamente. Ahora, lo demás sí debería estar porque hace a la buena práctica médica poder informarle a la paciente que de repente si tenés endometriosis, si estás tomando una medicación que justamente es para que el endometrio no siga creciendo en lugares donde no debe crecer. De hecho, justo uno de los amparos que interpusimos hace muy poquito, se pidió la criopreservación que yo más había negado. ¿Por qué? Porque el fundamento estaba en eso, es decir, si vos estabas aspirando y estimulando a una paciente de 28 años cuando estuvo hasta ahora tomando medicación para detener el crecimiento del endometrio y le quitas esa medicación para estimularla y justamente y hacer que el endometrio se enriquezca para que pueda abrigar a ese embrión y Es pueda. contradictorio, vas a tener, Exactamente. viste, a ver, un panorama favorable dentro del endometrio, pero no vas a tener, viste, óvulos que sean con una calidad óptima para poder, viste, sostener ese embarazo. Es que estarían como en contradicción. Acá, mira, está Francisco Filippini, uno de los directores del Ex Magna, y dice, es clave tener estos espacios justamente para informar y llegar un poco más. Es decir, porque a veces esto que vos estabas diciendo,
podemos tener también información y bajarla de internet, o le podemos pedir al ChatGPT que nos haga un consentimiento informado, pero en realidad esto va mucho más allá. Por esto estos talleres, después, antes de que termine esta charla, ustedes van a volver a hablar sobre este taller que van a dar, que me parece que realmente es tan importante, porque el consentimiento informado no solamente para estos casos, sino también, por ejemplo, para una operación quirúrgica o un plan de parto, ponerle lo que sea, saber lo que es de mínima. ¿Sí? Y por lo menos tener de mínima. Después, ustedes, cada uno, me imagino, con su médico de cabecera, con su obstetra o su ginecólogo, lo van a poder, viste, después hablar las particularidades de cada cuerpo, porque todos somos diferentes, ¿no? Acá hay otra pregunta, dice, ¿hay riesgo con lo de la ovodonación de que la donante quiera saber dónde van o a quién van sus óvulos? No, no, no. Ese riesgo, Ese por es el ejemplo, miedo que tienen todos con esos exactamente, bueno, es parte de la información que uno tiene que tener. Primero, quien va a donar es anónimo, dona, y quien acude a la técnica de reproducción asistida, lo que está donando son los gametos, ¿sí? Y uno cuando acude a esos gametos, al banco de donación de gametos, y obviamente lo que presta es el consentimiento informado, y ese consentimiento informado con la voluntad procreacional que afirma que quien acude acepta y presta libremente la voluntad procreacional con la intención de que ese embrión luego sea su bebé, su hijo, es justamente ese instrumento jurídico que le va a garantizar. La protege, claro. La protege, exactamente. Yo creo que ese miedo está fundado, por ejemplo, nosotros en los diferentes congresos que hemos hecho desde la fundación, y de hecho lo hemos hecho con Chile, quienes han participado. Por ejemplo, ahí exactamente no tienen la cobertura, y ellos, por ejemplo, lo que hacen es acudir a los bancos de donación de países de otro lugar, que vengan los óvulos de otro lugar. ¿Por qué? Porque en ese sistema jurídico sí hay derechos que no se dan en el sistema nuestro. Claro. Entonces, a veces esa confusión se presta desde ese lugar. Nosotros en Instagram scrolleamos, como se dice, miramos y escuchamos, y a veces quienes empiezan a buscar información no se fijan de consultar. ¿De dónde viene? Claro, ¿de qué país? Información, exactamente. Sí. Y en Chile es muy fuerte ese tema y a veces genera esa confusión, pero bueno, en Argentina no sucede. Acá hay un reclamo, chicas, dice Dani. Dice, yo sigo esperando el taller de daños y perjuicios derivados de técnica de reproducción humana asistida que me prometieron las chicas. Dani es nuestra fiel, Dani les tiró acá, claro, sí. Ya saben. Dani Vayan quiere que preparando. Dani no es de la provincia de Buenos Aires, creo que es de Tucumán. Tucumán, creo que Dani es una fiel admiradora. Es una abogada de Tucumán, perdón. Una colega que desde que iniciamos la fundación nos sigue, así que Dani, te prometemos eso, ya lo vamos a cumplir este año. Estamos organizando congresos y demás, pero bueno, tratamos de dividirnos. Nuestra fundación, como les explicamos a la gente, es todo un equipo que trabaja a pulmón, y cuando hablamos de pulmón es a pulmón. Y tenemos nuestros estudios también. El tiempo, claro. Cuesta muchísimo armar cada taller, cada cursada, cada una de los, vos sabés que este vivo Esto cuesta, entonces cada cursada cuesta, y también lo hacemos con mucho amor y le ponemos tiempo y le ponemos mucha garra. Siempre agradecemos a nuestra familia, a nuestros amigos, colegas que nos acompañan, porque fue realmente algo personal que nos pasó y se fue agrandando la fundación, y así como Dani, que está ahí, que siempre estamos en contacto. De Tucumán, Dani de Tucumán, claro. Sí, gracias Dani, te mandamos un beso. Acá dice Ruth, gracias por la información, chicas, súper claro, y debe ser la pregunta de muchas, porque quizás puede ser una nueva esperanza, pero abre muchos interrogantes. Sí, por supuesto. Y lo que va a venir, porque, a ver, esto está en constante evolución. Totalmente, todo el tiempo, realmente. Igualmente uno va charlando, y lo hablábamos cada vez con Noelia y el equipo, vas hablando en cada consejo liberante, donde está la política, el tema de la parte de administración, mucha gente no se anima a contar las historias, y cuando nosotros contamos quiénes somos, qué hacemos, dice, a mí me pasó, sabes que sí, ayer tuvimos una reunión con un sindicato, y entonces me contaba una de las personas que nos atendió, bueno, yo hice tratamiento de fertilidad hace años, ahora estoy acompañando amigos, sinceramente como yo la pasé, trato de acompañar, siempre es de esto de lo social, ¿no? Pero bueno, nosotros también buscamos de la fundación que sea de lo jurídico. Nosotros tenemos una herramienta, como te decía Noelia, Adriana Mascaró mañana nos habilita la posibilidad, Adri, de estar en la cátedra, en la comisión de ella, y contando siempre un espacio para contar, y
nosotras ya la pasamos, nosotros lo hacemos por las personas que vienen, las que tienen 20, 25, 30, porque nosotros ya pasamos este camino. Entonces la idea es acompañar a esas personas y darles herramientas para que no pasen lo mismo que nos pasó a nosotras, que no sabíamos de nuestra biología, de que teníamos que terminar la carrera, en este caso abogacía, y que queríamos tener un lugar en esta sociedad, y después, bueno, nos encontramos con esa baja reserva ovárica y con otros problemas que traen anexos, y no sabíamos qué hacer. Entonces, bueno, no solamente acompañarse entre amigas, sino tener un lugar y un espacio desde lo jurídico, lo emocional. Nosotros trabajamos a veces con SAPRA, que es la Sociedad Argentina de Psicología de Reproducción Humana, que es específico, no es lo mismo cualquier psicólogo que te va a atender, que No, tenga por un supuesto. abordaje en tema de fertilidad. Eso es muy importante y siempre lo recomendamos, que busquen a alguien que tenga un abordaje, porque eso va a hacer la diferencia de su tratamiento también. Sí, por supuesto, pero qué importante todo esto, que esa persona sea escuchada, ¿no? De alguien que realmente lo ha pasado, ¿no? Porque se junta el conocimiento con el sentimiento y con la emoción, y entonces el acompañamiento se hace mucho más fácil, ¿no? Sí. Y esto de la información que ustedes dan en forma desinteresada y que lo van llevando a distintos espacios de la sociedad civil, me parece tan interesante que esto también se pudiera saber o llevar a hacer talleres, por ejemplo, cuando están terminando el secundario. Vos fíjate que todo esto es importante porque es para la vida. Es decir, ay, pues no me va a pasar, sí, hasta que te pasa, ¿viste? Y en realidad, Sí. si Es no impresionante. sabes Nosotros dónde vamos a ir. escuelas también, Ah, secundaria, en todos lados, ajá. Capo. Vivi, te diste cuenta que Estás estamos en metida en todo, como Por la todos mugre, lados. che, por como eso. la mugre, metida Y en Dani todo. quiere que hagamos el daño y perjuicio, pero bueno, estamos en todos lados. Y Bueno, bueno, de a poco, De a poco, ya va a venir, ya va a venir. vamos a las escuelas y en las escuelas nos encontramos con eso también. No sabíamos, no lo entendíamos, siempre tenemos una idea de lo que creemos y entonces nos sorprendía. Al principio nos asustó ir a las escuelas, la profesora nos invitó y realmente fue muy importante Muy estar ahí lindo. y la evolución de ellos. Y después, ¿sabes qué nos sorprendió? Nos hicieron un trabajo de la ONU y en el Sí. trabajo de la ONU eligieron el tema de fertilidad. Mirá, Así que en fertilidad me acuerdo que no me acuerdo qué país Es era, verdad. así que tuvimos que estudiar juntos, de la Fundación La Ayudamos, tuvieron el primer premio y fue esa devolución de esas chicas que tenían 16 años contando que le habíamos marcado un antes y un después en su vida desde el conocimiento y sentir que sabían algo que le iba a cambiar la vida para ella, la ¿qué te información. parece? Mirá qué orgullo en realidad, Sí, ¿no? llorábamos, ese día Y llorábamos. Sí. sí, eso me parece fundamental todo eso, porque además hablaste del miedo, ¿no? Y el miedo es el desconocimiento. Porque, Sí. a ver, uno realmente empieza a tener miedo, primero cuando empieza en el futuro, que todavía no llegó, y segundo porque en el desconocimiento de qué va a pasar en el futuro. Entonces, si vos le brindas todas las posibilidades, como si fuera un menú, mira, te puede pasar esto, esto o aquello. ¿Mm? Nosotros decimos hoja de ruta, una Exact- hoja de ruta. Tenemos un libro por imprimir ahí, que siempre Ah, sí, eso me igual hay un tema de gusta. costos, pero Está para publicar, en breve, en breve. el tema de Ya. costos, estamos recaudando costos, pero la idea es tener una hoja de ruta, que ese libro se va a llamar Acompañando un Sueño, y para que cada uno tenga esa hojita de ruta cuando va a empezar un tratamiento de fertilidad. No de cuestión jurídica, doctrinaria, ni nada, sino No. una De pequeña hoja de ruta. acompañamiento, claro, y de Exacto, información y acompañamiento. exacto. Me parece fantástico. Bueno, chicas, háganme un moño porque me faltan 2 minutitos para Bien, terminar ¿querés la terminamos? charla. No, ella se acuerda siempre de las fechas. Bien, bueno, a ver, Viviana, no, ni más ni menos que agradecerte por el espacio, Por por haber favor. compartido, invitar a todos a que obviamente nos sigan. Es un honor para nosotras estar acá. No, por favor, chicas, con lo que en se este, aprende con ustedes, más que honor, el honor es nuestro. A ver, escucharlas y además esto de ser, a ver, tan generosas, de brindar toda esta información y su conocimiento para que todos podamos aprender algo más en nuestra vida, que es eso, no solamente conocimiento jurídico, sino que te sirve para seguir adelante. Y eso a mí me sí, parece importantísimo, la esperanza, ¿no? Porque totalmente, acá estamos totalmente. hablando de Saber que esperanza. Tal cual, totalmente. Saber que tenemos este espacio para seguir brindando información, que van a poder encontrar información y acompañamiento en todos los aspectos, así que los invitamos a que nos sigan. Nosotros siempre estamos haciendo talleres, ahora el sábado tenemos el cafecito virtual, sábado 10 de la mañana, que obviamente se anotan y nos escriben y directamente les pasamos el Zoom para que puedan compartir. Va a ser
un café ameno, virtual, por supuesto, donde vamos a compartir, hicimos una serie de preguntas básicas para que tengan orientación, tengan información, no se sientan solos, por supuesto. Después tenemos el taller de consentimiento informado, hay muchas actividades. Un programa especial para el 4. El programa especial que también tenemos como si fuera poco, un canal de streaming que le pusimos Rompiendo Mandatos. Estos mandatos que ya están impuestos del rol que debe cumplir la mujer, entonces el espacio que viene a cumplir, entonces desde ahí, desde Rompiendo Mandatos, abordamos muchísimas temáticas y hacemos jornadas que son de información, de capacitación y que son muy importantes para pensar en tener esperanzas en el futuro y tener herramientas. Así que experiencias para compartir, miles, y bueno, nada más que agradecerles, invitarnos a que nos sigan, y bueno, estamos acá para seguir difundiendo. Bueno, acuérdense entonces todos los que nos están siguiendo, estamos hablando de la cuenta Acompañando un Sueño, ¿sí? Ahí van a poder encontrar no solamente información jurídica, sino también acompañamiento y información para la vida. Así que les agradezco muchísimo, fue hermosa la charla y bueno, y nos vemos en otra oportunidad. Agradecer a Les Magna, acá a Francisco Filippini, que siempre nos hace el flyer, también que son parte del Ex Magna, también Natalia Maglieri y Rosana Barroso. Así que, bueno, esperando también tenerlas en otro momento porque tienen un montón de cosas para contarnos y que realmente seguro que dentro, no sé, de 6 meses quizás tengamos algún avance más en la ciencia que pueda ayudar, viste, a esto que le llamamos infertilidad, pero en realidad es algo que nos abre a otro mundo y a otras decisiones, porque uno cree que cuando te dicen algo, eso a vos te determina como persona, y nada que ver. Miren lo que les abrió a ustedes, impresionante. Gracias, Un beso inmenso, chicas, un beso a todos los que nos acompañaron. Chao, chao. Chao, chao.